Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. My name is Pascal. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Mi nombre es Pascal Lotaz y hoy me acompaña nuevamente el profesor Dr. Jakov Rapkin, profesor emérito de Historia en la Universidad de Montreal, investigador en el Centro de Estudios Internacionales de Montreal y miembro fundador de Voces Judías Independientes de Canadá. Es autor, más recientemente, de Israel en Palestina y el sionismo descifrado en 101 citas. Jakov, bienvenido de nuevo. Yakov, welcome back. Gracias. Yakov, you recently wrote this article here that we actually published on my Jakov, Substack. recientemente escribiste este artículo que publicamos en mi Substack. Se titula Israel, un peligro tanto para judíos como para no judíos. En él, hablaste sobre la sinagoga que fue destruida en Pascua por Israel en Teherán. ¿Podrías explicarnos primero un poco qué ocurrió exactamente y luego contarnos qué crees que significa esto para Israel y para los judíos de todo el mundo? Concerning Israel and the Jews worldwide. Well, the episode itself is Bueno, apparently el episodio en sí fue, al parecer, un cohete que cayó sobre una sinagoga en Teherán y la destruyó. También destruyó muchos de los libros sagrados. No sé si fue un objetivo intencionado o si se trató de un daño colateral, pero hay un simbolismo enorme en ello. Aquí tienes a un Estado que afirma ser un Estado judío, destruyendo el lugar más sagrado del judaísmo, por así decirlo, la sinagoga, los libros, los rollos y demás. Por eso escribí sobre ello, porque había estado en esa sinagoga. Estuve en Irán hace unos 10 años, visité a los judíos que viven allí, e incluso escribí un pequeño relato de viaje sobre ello, que puedo incluir en tu descripción si quieres. travelogue about it, so I can put it in your description if you like. The Jews in Iran that I met. Los judíos en Irán que conocí llevaban vidas plenamente judías y al mismo tiempo eran ciudadanos iraníes de pleno derecho. Creo que es muy importante entender que la visión de los judíos como algo ajeno, que fue común en Europa y puede que aún lo sea en algunas partes de Europa hoy en día, no es algo que los judíos experimentaran en otros lugares. Tendemos a proyectar esa imagen europea de los judíos sobre los judíos de otros sitios. Y creo que en los países del Islam, sin idealizarlos, la vida era mucho más armoniosa y pacífica. En el caso de los judíos en Irán, llevan allí 25 siglos. Vieron la llegada del Islam, presenciaron todo tipo de acontecimientos y se sienten y son percibidos como iraníes, no como un grupo ajeno. Y aquí está la diferencia. Para Israel, todo judío es un ciudadano potencial de Israel, porque según la ideología israelí, el único lugar seguro para un judío es Israel. The only safe place for a Jew to be is Israel, and Jews don't belong anywhere because Y los judíos no pertenecen a ningún lugar, porque tarde o temprano serán perseguidos, asesinados o discriminados. El antisemitismo es eterno, y por lo tanto, la única solución a la cuestión judía, la Judenfrage de Theodor Herzl, era concentrar a los judíos en un único Estado-nación étnico, y entonces los judíos vivirían felices para siempre. Pues bien, este es el escenario que muchos judíos no aceptaron. Era una idea europea, de Europa del Este, para ser más exactos, arraigada en el nacionalismo étnico de Europa del Este y Central, y resultaba totalmente ajena a los judíos de otros lugares. Avishai Margalit, un colega mío de la Universidad de Oxford, escribió recientemente unas memorias maravillosas y menciona que una vez le preguntó a su madre qué era el sionismo cuando era niño. Y ella le dijo, «Oh, es una cosa askenazí, no es lo nuestro». when he was a kid, and she said, "Oh, it's an Ashkenazi thing. It's not our thing." Something Ashkenazi. Ashkenazi for European Jews. It's not us. And indeed, Para los judíos europeos, era no nosotros. from Y de hecho, creo que en la década de 1930, los judíos de los países del Islam representaban menos de 0,5% de los delegados al Congreso sionista. so we are talking Así que estamos hablando de un fenómeno europeo que resultaba ajeno a los judíos de otros lugares. Y esa es una respuesta larga a tu pregunta. to your question. El simbolismo de atacar la sinagoga en Irán, para mí, era demasiado grande como para no escribir este artículo. For me, it was too great not to write this article.
Así que quiero decir, es un punto muy bueno el que planteas. Podría ser a propósito o podría ser un accidente. Lo único que probablemente no sea, vi algunos tweets en línea diciendo, oh, fueron los iraníes quienes lo hicieron explotar como una operación de falsa bandera. Pero eso no tiene ningún sentido. Como dijiste, están completamente integrados. Y de hecho los judíos de Irán condenaron los ataques de Israel contra su Estado. Así que creo que es muy importante entender cómo funciona el judaísmo en Irán. Cuando estuviste allí, ¿tuviste más observaciones sobre cómo existe esta fe, entre otras, dentro del Estado iraní? Well, the Islamic Republic. Bueno, la República Islámica se toma la religión en serio, lo cual no es sorprendente. Por lo tanto, tratan a las minorías religiosas con respeto, los zoroastrianos, la antigua religión de Irán y los judíos. Ahora bien, ¿qué significa eso en la práctica? Cuando llegué a Teherán, visité varias sinagogas, y después de haber estado en Europa, lo que me llamó la atención fue que no había guardias ni coches de policía delante de ellas, porque no hacía falta. En un caso, había una residencia de ancianos y un restaurante kosher, y se podía entrar con un camión sin problema. Quiero decir, era algo perfectamente abierto, normal. Esa normalidad fue lo que me impresionó. Otro aspecto es que la República Islámica impuso la educación religiosa a todos los estudiantes, a todos los escolares. Como resultado, los jóvenes judíos, los niños judíos en edad escolar, han sido enviados con rabinos para estudiar durante 10 años. El nivel de alfabetización judía y de observancia de los mandamientos es sin duda mucho más alto hoy que antes de la República Islámica. Vaya. Y otra cosa, sabes, estuve allí durante las vacaciones y era Shabbat. Por supuesto, me invitaron a la mesa y había alcohol, como es habitual en los hogares judíos en Shabbat. Pregunté, bueno, ¿es legal tener alcohol? Él dijo, sí, como judíos se nos permite tener alcohol y no hay ningún problema. Sabes, tengo esta anécdota porque tengo un amigo iraní muy cercano aquí y me trajo vino, en realidad de Azerbaiyán, pero él es de la parte azerí del norte, de Tabriz. Me trajo vino y me dijo, hacemos el mismo vino cerca de nuestra ciudad. Y yo le dije, ¿ah, sí? Pero sí, de nuevo me quedé desconcertado, porque ¿no es un país musulmán? ¿No se supone que está prohibido? Y entonces me miró y me dijo, pero mira, Pascal, la elaboración de vino es mucho más antigua que el Islam, ¿verdad? Ya existía mucho antes del Islam, y el Islam es solo una de las cosas más recientes. No lo detuvieron en absoluto. Quiero decir, intentaron moderarlo, pero la producción de vino sigue formando parte de ello. Así que Irán, en cierto sentido, la imagen que nos transmiten aquí en Occidente, de Irán como un lugar donde todas las mujeres van envueltas en una gran alfombra negra y demás, es completamente ridículo, ¿no parece? Bueno, cuando estuve allí, vi que efectivamente la mayoría de las mujeres, prácticamente todas, llevaban la cabeza cubierta. Pero la palabra cubierta abarca toda una gama de cosas, desde un serio chador negro hasta, diría yo, un pañuelo o algo casi invisible sobre la cabeza. Recuerdo que en mi primer Shabbat en Teherán caminé por un parque y vi a parejas comportándose como lo hacen en cualquier otro lugar, ¿verdad? Así que no vi nada inusual allí. Por supuesto, existía esa insistencia en cubrirse el cabello, no beber alcohol y todo eso. Pero, de algún modo me recordó a la Unión Soviética bajo Brezhnev. Existía la ideología social a la que la gente rendía tributo. Y luego estaba la realidad, y ambas no coincidían del todo. Y quizá volvamos un poco a esta cuestión de cómo Israel intenta presentarse como el único lugar seguro para los judíos, y de hecho, como el país de los judíos. Nuestro colega Jeffrey Sachs repetía varias veces que eso le enfada. Dice, no, Netanyahu no es mi presidente. El hecho de que sea judío no significa en absoluto que él me represente. En cuanto a los judíos de Asia Occidental, en Persia, en Irán,
¿Podrías hablarnos un poco del impacto del sionismo y de Israel en la vida de los judíos de esas distintas comunidades, en Teherán, en Bagdad y demás? Sé que Avishai Margalit también escribió sobre ello de forma muy conocida, pero ¿podrías contarnos un poco cuál fue el impacto del sionismo en esas comunidades locales? Well, as I said, Arab Jews didn't. Bueno, como dije, los judíos de tierras árabes, o los judíos árabes de tierras del Islam, no habían desempeñado ningún papel importante en el surgimiento o desarrollo del sionismo, ni en el asentamiento sionista en Palestina. Sin embargo, cuando el Estado fue declarado unilateralmente en mayo de 1948, algunos líderes asociaron a los judíos con Israel, sobre todo porque el propio Israel afirmaba ser el Estado de todos los judíos del mundo. Así que hubo cierta tensión. En el caso de Irak también había habido violencia en 1941 contra los judíos, por lo que existía un cierto trasfondo, aunque, hasta donde yo sé, no relacionado con el sionismo. Pero lo que ocurrió después de 1948, por ejemplo en Irak, fue que el gobierno israelí negoció un acuerdo con el gobierno iraquí que permitiría a los judíos marcharse. Pero los judíos no tenían prisa por marcharse. Verás, esto es muy importante, porque los judíos habían vivido allí durante siglos, y como Avi Shlaim estaban asentados, hablaban árabe, eran árabes a todos los efectos prácticos, solo con una confesión diferente. Así que los activistas sionistas tuvieron que hacer algo para incitarlos a marcharse. Y aquí llegamos a un episodio muy triste, una página triste en la historia del sionismo, cuando los activistas sionistas cometieron realmente actos de violencia contra judíos y contra instituciones judías para empujarlos a irse. ¿Sabes? Hubo una explosión en instituciones judías en Irak. Hubo sucesos similares en Egipto. En Marruecos, los activistas sionistas asustaron a chicas judías. Bueno, los activistas sionistas en realidad me lo contaron. Uno de ellos me relató toda esta historia, y puede que valga la pena contártela. Se vestían como musulmanes, los llevaban a otra ciudad de Marruecos, donde nadie los conocía, y acosaban a chicas judías para asustar a sus padres. Lo peor que podía pasar era que alguna chica fuera agredida, y eso hizo que bastantes personas se marcharan de Marruecos a Israel o a otro lugar. Muchos años después, tras haber oído la historia, conocí a una mujer judía marroquí que confirmó que ella misma la había vivido en su ciudad. Dijo, no, hubo un episodio muy extraño en el que unos árabes nos atacaron, pero no nos pegaron muy fuerte. Más que nada gritaban y chillaban, pero eso bastó para asustar a sus padres. Quiero decir, eso ya fue bastante malo. Y eso es de nuevo, es comprensible. Pero para el movimiento sionista, para Ben Gurión, para quienes crearon el Estado, lo más importante era la razón de Estado, la Staatsräson. Así se comportaron durante el genocidio nazi. Y como es bien sabido, o tristemente célebre, Ben Gurión dijo que preferiría salvar a la mitad de los niños judíos si podían ser enviados a Palestina, antes que a todos si eran enviados a otro lugar. Así que, para ellos, los judíos eran material humano. El material humano europeo se había agotado a causa del genocidio, y por eso tuvieron que recurrir a material humano de los países árabes, de Irán, y así sucesivamente. Para ellos, los judíos eran un medio para crear y fortalecer el Estado. El Estado era mucho más importante que el individuo. Oye, una breve pausa, porque me banearon recientemente de YouTube, y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalyotath.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Esto es algo que creo es muy fundamental en todo el movimiento político y debemos señalarlo. Cuando hablamos de sionismo, lo he aprendido de ti. De lo que estamos hablando es de un movimiento político, un movimiento que busca crear Israel como el hogar de los judíos, por los judíos, un Estado judío.
the Jews by the Jews and Jewish state. And that's the whole goal. Now, when you Y ese es todo el create objetivo. something like that, Ahora bien, cuando creas algo así, lo que necesitas en el lenguaje moderno serían, por supuesto, usuarios, ¿verdad? Cualquier tipo de gran aplicación que quiera ser importante necesita usuarios. E Israel necesitaba usuarios, necesitaba receptores, y solo podía obtenerlos de un grupo muy limitado de judíos disponibles en todo el mundo, ¿verdad? Así que estos incidentes que estás describiendo son terrorismo judío contra otros judíos en ciertos lugares, especialmente en el mundo árabe, con el fin de aumentar el número de usuarios de Israel. ¿No es así? Bueno, yo no los llamaría usuarios. Diría sujetos, pero es una cuestión de terminología. De acuerdo. Tenemos otros casos en los que el sionismo participara directamente en, ya sabes, aprovechar la ola de lo que en Europa, por supuesto, es una tradición muy antigua y muy desagradable. Los pogromos, ¿verdad? Pogromos contra los judíos. Y esos fueron reales durante cientos de años en Praga y en otros lugares, de forma esporádica. La mayoría cristiana intentaba expulsar a estas comunidades judías con métodos realmente horribles, ¿no? Tenemos casos en los que los sionistas utilizaran esos estereotipos para convencer a otros judíos del mundo de acudir y establecerse en Palestina. Sí, efectivamente. Diría que la palabra pogromo es una palabra rusa que realmente se aplica a las zonas que hoy llamamos Ucrania, Moldavia y las repúblicas bálticas. Fue allí donde tuvo lugar la verdadera violencia de los pogromos contra los judíos. En Europa Central y Occidental hubo expulsiones, asesinatos en masa, calumnias de sangre, todo tipo de cosas. Pero no fue una historia completamente oscura. Hubo episodios de violencia, sí, pero es totalmente erróneo presentar la historia de los judíos, incluso en Europa, como una historia lacrimosa, como alguien dijo una vez. Así que sí, hubo violencia, y los pogromos se hicieron más conocidos porque ocurrieron en el cambio del siglo XX, cuando muchos europeos creían haberse vuelto ilustrados, y de repente vieron que esas cosas seguían ocurriendo. And all of a sudden they see that these things have happened. How is this history presented? ¿Cómo se presenta hoy esta historia en la mayoría de las escuelas israelíes y en la mayoría de las escuelas sionistas de otros lugares? Como he dicho, esta historia se presenta como una cadena ininterrumpida de abusos, asesinatos y expulsiones. En otras palabras, los judíos siempre fueron maltratados. Y el antisemitismo, o el odio hacia los judíos, no voy a entrar en la diferencia entre ambos, es eterno, y es imposible erradicarlo. Estos son los artículos de fe fundamentales para los sionistas. El antisemitismo es eterno, es imposible erradicarlo, y por tanto la única solución es que todos los judíos vivan en su propio Estado, lo cual no es muy diferente del nacionalismo étnico en Europa del Este. Ethnic nationalism in Eastern Europe. Sí. Así que, en efecto, proviene de la misma raíz. Y por eso hubo regímenes fascistas entre las guerras en prácticamente todos los estados-nación étnicos creados tras el Tratado de Versalles. Las repúblicas bálticas, Polonia, Hungría, todos acabaron teniendo regímenes fascistas mucho antes que los nazis. La gran diferencia con el proyecto sionista, sin embargo, es que el sionismo también es inherentemente colonial de asentamiento, ¿verdad? Quiere implantarse en un lugar y dominar ese lugar, que ya tiene o tenía otra población allí. ¿Hasta qué punto este aspecto de, ya sabes, este ser? Quizá debería aclarar que siempre hubo judíos en Palestina, lo sabemos, y algunos de ellos siguen allí, y son antisionistas. Pero como no se identifican con los askenazíes, también la tienen complicada. Puede que ellos mismos sean askenazíes, pero no se identifican con los sionistas. ¿Podrías desarrollar un poco más ese aspecto del carácter colonizador de asentamiento del proyecto sionista?
Originally, the Zionist project was Bueno, originalmente el proyecto sionista consistía en crear un Estado para los judíos, no un Estado judío. La obra de Herzl, Der Judenstaat, significa literalmente un Estado para los judíos. Así que se trataba de judíos completamente laicos, muchos de ellos socialistas, que habían abandonado la religión y decidido crear un nuevo hebreo. Ni siquiera usaban la palabra judío. Un nuevo hebreo en una nueva tierra que estaría llena de justicia, armonía y paz. Crearon colonias de colonos en Palestina. Muchas de ellas eran kibutzim, donde efectivamente había justicia e igualdad, sin propiedad privada. Estaban creando una nueva sociedad, educando a un nuevo hombre hebreo, intrépido, valiente, audaz, todo lo contrario del estereotipo antisemita del judío. En el libro que mencionas, 101 citas sobre el sionismo, cito a Jabotinsky, uno de los ideólogos del sionismo. of the ideologues of Zionism, and he said, in order to understand, Y dijo que, para entender qué tipo de nuevo hebreo queremos, tenemos que mirar al Yid, usa la palabra rusa Shid, y crear a alguien diametralmente opuesto. Así que aquí hay un punto muy importante. Mientras que el nacionalismo de polacos, ucranianos o lituanos se esforzaba por preservar el patrimonio cultural y la lengua, los sionistas querían romper con la continuidad judía. Estaban llevando a cabo una revolución. Despreciaban su lengua nativa, su lengua materna, el yidis, y crearon una nueva lengua vernácula, el hebreo moderno. Así que fue un proyecto revolucionario, claramente diferente de los estados-nación de Europa del Este. Y como lo estaban haciendo en un país que ya estaba poblado, eso generó tensión. Para algunos de estos primeros colonos sionistas, fue un problema difícil de resolver. ¿Cómo reconciliar su estado colonial, por así decirlo, con sus ideales de justicia e igualdad? with their ideals of justice and equality. But they understood that, right? I mean, Pero lo entendieron, ¿verdad? Quiero decir, en tu libro también incluyes citas de, no recuerdo quién era, no Herzl, alguien después de él, que dijo, bueno, debemos entender por qué los árabes en Palestina no nos reciben con los brazos abiertos. receive us with open arms. Yeah, well, it was quite clear. Sí, bueno, estaba bastante claro. Y de hecho, los primeros colonos sionistas fueron bastante abiertos al respecto. Sabían que tenía que haber una fuerza militar preponderante para aterrorizar a la población local y que nunca se levantaran contra nosotros. Y esa es la política que Israel sigue hasta hoy, aterrorizar a la población local y a los estados vecinos para que no se levanten contra nosotros. Neighboring states so that they would not rise against us. And this then has to do, with this new Y esto entonces tiene que ver con el nuevo tipo de judío que una buena parte del movimiento sionista quería crear. También utilizaste una palabra alemana, Muskeljude, o judío musculoso, ¿verdad? Para explicar qué tipo de identidad judía, muy machista y militarizada, buscaban estas personas, lo que en mi opinión se vincula directamente con las FDI. Pero ¿qué era lo que pensaban los primeros sionistas? ¿Por qué la violencia era una parte tan necesaria del proyecto? thought why violence was just a necessary part of the project. Well, I think part of the reason are the pogroms. Bueno, creo que parte de la razón fue que ellos mismos habían experimentado pogromos y violencia, o al menos habían visto violencia a su alrededor, y pensaban que así era como debían hacerse las cosas. Además, se veían a sí mismos como parte del movimiento colonial, que a comienzos del siglo XX era perfectamente aceptable en Europa. Así que, para ellos, la opinión de la población local no importaba demasiado. En esencia, crearon una sociedad aparte, destinada a separado habitantes locales. Tenían una especie de visión de un estado. But they also had sort of a vision of a state. And that's why the Zionist leaders Y por eso los líderes sionistas rechazaron la idea británica de convocar una asamblea representativa en la década de 1930 como forma de preparar a Palestina para la independencia, porque el escenario normal habría sido crear ese tipo de pseudo-parlamento, y luego ese parlamento habría asumido el poder de los británicos. Bueno, eso no ocurrió. Así que creo que vivir por la espada es algo que forma parte de la ideología sionista y de la experiencia colonial en cualquier lugar.
Mira, no conocemos ninguna colonia de colonos que se haya desarrollado en paz, ya sea Argentina, Estados Unidos, Australia, no importa. Siempre acabó en violencia. Y los historiadores israelíes son muy francos al respecto. And Israeli historians are very open about it. They say that's the predicament. And Hannah Arendt, whom I Dicen que ese es el problema. Y Hannah Arendt, a quien cito en mi libro, dijo en 1948, durante la guerra que Israel libró contra sus vecinos, que no importa hasta dónde se extiendan las fronteras de Israel, ni cuántos ciudadanos tenga, siempre se enfrentará a la hostilidad de la población que fue desplazada, que fue expulsada, y así sucesivamente. Y sabes, es muy importante darse cuenta de que esto no es algo inusual. No tiene nada que ver con un choque de civilizaciones, ni con un odio eterno hacia los judíos. Creo que si Palestina hubiera sido colonizada por los suizos, habría un enorme sentimiento anti-suizo en Palestina. there would be tremendous anti-Swiss feeling in Palestine. But an inherent part of the Pero una entire- parte inherente de todo el proyecto es, por supuesto, la afirmación de que no se trata de una colonia de colonos, sino de que los judíos son los herederos originales de la tierra. Son los árabes quienes son los intrusos no deseados, que se apoderaron de ella mucho después de que la tierra fuera entregada a los judíos, ¿verdad? Así que esto probablemente, corrígeme si me equivoco, pero un sionista acérrimo se enfadaría conmigo si dijera que son un estado colonial de colonos, ¿no? Diría, no, nosotros somos los locales, ellos son los intrusos, ¿verdad? We are the locals, they are the intruders, right? Well, it's a matter of terminology. Bueno, es una cuestión de terminología. El banco más grande de Israel, el Bank Leumi, fue fundado a principios del siglo XX con el nombre de Jewish Colonial Trust. Exacto. Solo me pregunto por qué. Jewish Colonial Trust. Right. Just wonder why. No, I mean the question that I have in my mind is No, quiero decir, la pregunta que tengo en mente es cómo el sionismo puede ser un problema tan grande y cómo trae consigo mucha violencia. La fuente de esa violencia, para mí, está bastante clara a estas alturas. Pero ¿cómo inducimos un cambio de pensamiento entre los sionistas para llegar a un punto en el que la violencia desaparezca y el sionismo se abra a algo que pueda reconciliarse con la sociedad regional en su conjunto? Algo así es concebible, pues, ya sabes, no vi por sama, sino por 40 años. you know, not from today to tomorrow, but over the next 30, 40 years. Well, this was the vision of quite a few German Zionists. Bueno, esta era la visión de bastantes sionistas alemanes en Palestina, entre ellos Martin Buber y también Einstein, que no estaba en Palestina, pero simpatizaba con esta idea. Pensaban que Palestina debía estar abierta al asentamiento judío, sin embargo, desplazar a la población local, y que debían vivir en paz con ella. Se crearon muchas organizaciones de ese tipo antes de 1948. Por supuesto, después se marchitaron. Pero creo que, y lo escribí en 2002, así que tengo que reconocerlo, pienso que la única manera de lograr la paz y poner fin a la violencia es hacer lo que los judíos hacen en todas partes, es decir, vivir como minoría en distintos países. They live as a minority in different countries. And the place between Y la zona entre el Mediterráneo y el río Jordán tiene prácticamente el mismo número de judíos, árabes palestinos y otros. Así que si existiera igualdad política, derechos civiles otorgados a todos, con ciertas medidas de compensación económica y demás, creo que las cosas podrían resolverse. No pueden resolverse si la idea es expulsar a todos, matar, como en Gaza, genocidio en Gaza, y la expulsión lenta pero bastante activa de los árabes palestinos de Cisjordania. Hay acoso, hay asesinatos todos los días. There's harassment, there are murders every day. And southern Lebanon in general. Y el sur del Líbano, el Líbano en general, quiero decir, todo lo que rodea a Israel está básicamente bajo una amenaza constante de ser bombardeado por Israel, con nuevos parámetros de seguridad ampliados, ¿verdad? Lo que hemos visto en Siria, en los altos del Golán, es simplemente constante. Este impulso constante de tener más y luego proteger más, de crear más y luego proteger lo que ya tienes más. Este impulso expansionista
es casi parte integral de cómo ha funcionado el sionismo durante los últimos 100 años, ¿verdad? Zionism has been working for the last 100 years, right? Well, there is one important element in all that. Bueno, hay un elemento importante en todo eso. La mayoría de los israelíes creen que todos esos actos son actos de autodefensa. Exacto. Y además, debido a esta ideología de ser la víctima eterna, piensan que los palestinos son la reencarnación actual de los nazis. Sí, eso se oye muy abiertamente. Y por lo tanto, eso les da una enorme fuerza para hacer las cosas horribles que han estado haciendo mientras se consideran a sí mismos víctimas. Sí, esta es la parte más interesante. Esa tremenda autocomplacencia moral, audacia y habitual autoinstrumentalización de la memoria de la violencia antijudía, ya sea en Europa. Por ejemplo, yo sigo lo que ocurre en Israel, entre otras cosas, consultando Israel National News, que es el sitio de los colonos, donde se obtiene lo auténtico, el pensamiento real de las personas que son la vanguardia de Israel hoy en día. Of people who are the vanguard of Israel today. They are the best. ¿Hablan en inglés o en hebreo? In Hebrew. Oh, you can do it in English, in Russian, in Hebrew. O puedes hacerlo en inglés, en ruso, en hebreo, quizá incluso lo tengan en francés también. Así que simplemente entra ahí. Ya sabes, estoy haciendo un anuncio para ellos, israelnationalnews.com, y verás lo moralistas que son, lo convencidos que están de la justicia de su causa, de que nadie tiene derecho a criticar a Israel. Mira cómo uno de los ministros israelíes atacó recientemente al canciller Merz por criticar tímidamente a Israel. Así que tienes que leer a este tipo de gente. Tienes que saber lo que piensan, porque son la fuerza motriz de Israel. La época en la que el elocuente y elegante Abba Eban, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, pronunciaba maravillosos discursos en las Naciones Unidas, ha terminado. Ahora hablan un lenguaje muy duro, el lenguaje de la fuerza, el lenguaje del dominio. Así que no tienes que descubrir nada, está delante de tus narices. Sí. Yeah. But I wonder what that is because Pero me pregunto qué es eso, porque ya sabes, durante mucho tiempo este tipo de fuerza bruta, la naturaleza violenta de Israel, estaba bastante bien oculta. Quiero decir, a nivel internacional, ¿verdad? Imagina, una madre de 2 hijos en algún lugar del Japón rural, un padre de 3 en las montañas de Suiza, tendrían una imagen muy diferente de Israel, quizá la que se mostraba en aquella película de Hollywood. Perdón. No Éxodo, la otra, la del alemán que salvó a muchos judíos. La lista de Schindler. La lista de Schindler está rodada en blanco y negro, y por supuesto muestra el horrible sufrimiento de los judíos durante el Holocausto, y cómo ese hombre salvó a algunos de ellos. Y al final de la película se vuelve en color, y está ambientada en Israel, ¿verdad? Donde recuerdan a los muertos, e Israel se muestra como la tierra que ahora va a salvar a los judíos de una vez por todas. Mucha gente tiene esa imagen, pero la violencia subyacente que fue necesaria para que eso ocurriera está completamente oculta, y lo ha estado durante mucho tiempo. Ahora está saliendo a la luz. Y aquí es donde se conecta con Israel volando una sinagoga en Teherán. Se está volviendo claro, evidente, que esta violencia es parte integral del proyecto sionista. Y también es violencia contra los judíos, contra cualquiera que no esté alineado con el proyecto político. Y eso es algo nuevo, ¿no? Que ahora sea tan evidente. Bueno, es algo obvio para los académicos, los intelectuales y las personas que lo han estudiado. Y creo que una de las razones por las que Benjamín Netanyahu empezó la guerra cuando lo hizo, hace 40 y tantos días, es que sintió que el hielo bajo sus pies se estaba derritiendo. El apoyo a Israel se está desvaneciendo en Estados Unidos. Hoy en día, la mayoría de los estadounidenses son pro-palestinos, no pro-israelíes. Eso no tiene precedentes. Y así ha sido en Europa desde hace mucho tiempo. Simplemente no se ha traducido en políticas gubernamentales. Bueno, esto tiene algo que ver con la peculiaridad de la democracia. Pero lo que sí vemos es que Israel está perdiendo apoyo. ¿Sabes? El hecho de que un miembro del Parlamento polaco mostrara recientemente una bandera israelí con una esvástica en el centro, en lugar de la estrella de David,
te dice mucho sobre la ruptura del consenso en torno a Israel. The breaking of consensus concerning Israel. Right. So the propaganda can Así que la propaganda solo puede funcionar hasta cierto punto. Por supuesto, sigue existiendo. Creo que se hizo un estudio sobre la cobertura de la BBC de la violencia entre israelíes y palestinos, y una muerte palestina vale 34 veces menos que una muerte israelí en términos de cobertura per cápita de la BBC. Horrible. Pero esto tiene que ver con la vieja, diría yo, venerable tradición europea del racismo blanco. Así que tiene que ver con eso. Y ya sabes, recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre las reparaciones por la esclavitud, y 3 países votaron en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina. Y la Unión Europea se abstuvo. and the European Union abstained. Sí, todos, o Suiza. So and Switzerland. Y Suiza no lo que había. Pero hasta en el recuerdo, Suiza no colonias ni esclavitud, en ese sentido. Slavery, for that matter. Yes and no. Not their own, Sí y no. but they No tenían colonias propias, pero se aprovecharon de las de los demás. Donde quiera que hubiera colonizadores europeos, estaban los suizos haciendo los negocios que el colonizador principal no quería hacer. Recogían las migajas, colonialismo a rebufo. Piggyback colonism. I see. Ya veo. Así diste marawi puk fuera anielimo. Rehabilitation of colonialism. Sí, Seriously, En serio, hay señales de ello. Y el hecho de que Estados Unidos aceptara unos pocos miles de refugiados políticos el año pasado, todos ellos sudafricanos blancos. Yeah, all of them white South Africans. sí. That tells you something about the changes. Eso nos dice algo sobre los cambios que estamos viviendo. Así que por un lado, sí, el apoyo a Israel se está desvaneciendo y la gente está comprendiendo de qué se trata Israel. Por otro lado, hay fuerzas poderosas que intentan devolvernos a una época de dominación colonial y orgullo blanco, orgullo europeo. Y no deberíamos olvidar que el pasado colonial es muy, muy reciente. Colonial past is very, very recent. I keep Sí, saying that y sigo diciendo que los europeos, o la población en general en Europa, piensan en el colonialismo del mismo modo que piensan en el feudalismo. Saben que forma parte de su historia, saben que fue algo malo, pero piensan como, bueno, eso ya pasó hace mucho, lo dejamos atrás, lo sabemos. Pero no, no es así. Continuó directamente hasta hoy. Y ahora lo interesante es que, como dices, hay fuerzas, especialmente en Estados Unidos, con los discursos de Pete Hegseth, pero también de otros, Donald Trump y por supuesto Marco Rubio, que dicen algo así como, no, deberíamos estar orgullosos de nuestro pasado colonial. No, we should be proud of our colonial past, and it is actually a shame that the beautiful colonial Y en realidad es una pena que los hermosos imperios coloniales hayan dejado paso a esta jungla indómita, como la llamaría Josep Borrell. Así que existe un peligro real de que partes de Norteamérica y Europa recaigan en una mentalidad del tipo, en realidad, necesitamos controlarla para hacerla hermosa. Y ahora estamos amenazados por esta jungla exterior, lo cual se parece mucho a la ideología sionista de sentirse amenazado por su entorno inmediato. Así que, instead, Sarah amiendo mucho compromiso del sionismo y la dominación europea. colonial dominance. Well, it's quite obvious because Bueno, Israel- de nuevo, es bastante obvio, porque Israel organiza conferencias de movimientos de derechas en Europa. Israel is Exacto. the example to E follow Israel for es el ejemplo a seguir para los partidos de derechas en los Países Bajos, en Alemania, en Hungría, in Hungary. porque así es como se trata a esa gente que no es del todo blanca. Esa es la cuestión real. Israel es admirado, y quizá hayas notado que incluso aquellos que intentaron asaltar el Capitolio el 6 de enero, tras la elección de Joe Biden, estaban descontentos con la derrota de Trump. Algunos de ellos fueron allí con banderas israelíes. Ya sabes, Israel es la encarnación de la ideología más derechista y racista de hoy en día. Y cuando miras a los amigos que tiene Israel, eso te dice algo sobre Israel. that Israel has, and it tells you something about Israel. Again, it's important not to demonize the people, not to. De nuevo, I think that es many importante no Israelis demonizar a la gente, porque creo que muchos israelíes son, ante todo, víctimas de su propio Estado. Por eso hay bastante éxodo desde Israel.
no solo por la guerra y las dificultades de vivir bajo una amenaza constante, sino porque muchos no quieren formar parte de ello. Prefieren vivir en países normales, donde no tengan que correr a los refugios 3 veces al día. Así que creo que este mensaje está siendo recibido en Israel. Que se tratan de guerras sanitarias se libraron en otro lugar. That all the previous wars were waged somewhere else. Of course, there were Israeli soldiers killed and, families Por supuesto, mourned and hubo all that. soldados israelíes muertos, familias de luto y todo eso. Pero los israelíes no corrían a los refugios. No caían misiles sobre Israel, al menos no misiles serios. Eran una especie de misiles caseros de Hamas. Pero ahora hay misiles iraníes sofisticados que han caído sobre Israel. Aún no sabemos, debido a la censura, qué hicieron exactamente en Israel. Pero si la gente corría a los refugios 3 veces al día, bueno, algo deben de estar haciendo. Así que quizá se puede ver un despertar dentro de Israel, en parte de la población que piense que quizá estaría mejor en Brooklyn. That they may be better off in Brooklyn. Right? Which would of course be a quite large threat Exacto. to Lo cual sería, por Zionism. supuesto, una gran amenaza para el sionismo. Quizás simplemente, ¿qué podemos hacer? Porque existe este peligro, por supuesto, y tú escribes sobre ello en tu ensayo. Déjame mostrarlo de nuevo. Es decir, en realidad creaste un título llamado Israel, un peligro para judíos y no judíos por igual. Y creo que esta pregunta es muy importante, que la forma en que funcionan Israel y el sionismo supone una amenaza no solo para las comunidades judías actuales en el mundo árabe y en el extranjero, sino que quizá esto vuelva a provocar violencia contra los judíos, porque la gente relaciona estas cosas de manera equivocada. Señalas ese punto. Muchos de los judíos en Israel son en realidad víctimas de su propio Estado. ¿Qué podemos hacer para evitar, si el péndulo alguna vez se inclina hacia el otro lado, esta falsa asociación de enemigos en el proyecto zionista? This fails association of all the Jews with the Zionist project. Well, one thing we could do is to act. Bueno, una cosa que podemos hacer es actuar en nuestros propios países. Creo que tenemos un mayor impacto donde vivimos. Y una cuestión muy importante es explicar que el Estado de Israel representa al Estado de Israel, no representa a los judíos. It doesn't represent Jews. And the Jews have always been divided. Y los judíos siempre han estado divididos en lo que respecta al sionismo y a Israel. Muchos judíos, especialmente los más jóvenes, participan activamente en movimientos antisionistas y en la crítica a Israel, y así sucesivamente. Ya he explicado parte de esto antes. Como una vez hice un anuncio para Israel National News, me siento con libertad para hacer uno para mi propio libro, Israel en Palestina. Es un libro muy breve que ayuda a la gente a entender que es completamente erróneo asociar a los judíos en sus propios países con Israel. Algunos podrían decir, bueno, fíjate en las instituciones judías. Pues no tengo que ir muy lejos. En Montreal, todas las instituciones judías oficiales tienen una bandera israelí delante, incluso una residencia de ancianos. Even an old age home. And they're consistent. Y son coherentes. Las declaraciones de la comunidad judía organizada, apoyamos a Israel ahora, y todo eso. Lo que la gente no ve, porque está más oculto, es el papel de los judíos que denuncian a Israel. Independent Jewish Voices, que tuve el honor de ayudar a fundar, hace un trabajo tremendo en la prensa y los medios. Pero incluso entre la gente común, es importante darse cuenta de que muchos judíos, en particular los llamados judíos ultraortodoxos, los más visibles, ya sabes, con su atuendo en blanco y negro, son también los más vulnerables. Porque si alguien asocia a Israel con los judíos y dice, bueno, voy a hacer daño a los judíos por lo que están haciendo a los palestinos, los judíos más fáciles de encontrar serían esos, porque son identificables, son visibles. No se puede distinguir a un sionista de un no sionista. Parecen iguales, pero se puede reconocer fácilmente a un ultraortodoxo, a un judío jaredí.
Por eso es muy importante, en nuestros propios países, desmontar el mito del judío como víctima eterna y luchar contra el antisemitismo, porque uno de los principales difusores del antisemitismo es el Estado de Israel. Y esto no es algo accidental, o como se dice en francés, un concours de circonstances, es decir, algo circunstancial. Theodor Herzl, el fundador del sionismo político, escribió muy claramente en su diario: los antisemitas serán nuestros amigos más fiables y los países antisemitas nuestros aliados más seguros. and anti-Semitic countries most reliable allies. It's so, the history is littered with irony. Es tan, This one is not even a ya real sabes, one, la it's historia a- está llena de ironías, it's a pero esta ni use siquiera using es una of verdadera. Es el uso del odio hacia otros para lograr tus propios objetivos, que a su vez tienen algo que ver con el odio o el rencor hacia otro grupo. Es un fenómeno sociológico muy enfermizo, este ping-pong que está ocurriendo aquí. Me pregunto cómo romper la cadena para alejarse de ello. Pero como dijiste, aclarar los conceptos y aclarar qué lo causa probablemente sea una parte fundamental. Clarifying what causes it is probably a major part of it. It's very simple. On the 60th Sabes, es muy sencillo. En el 60º aniversario de Israel, publiqué un artículo en un periódico alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, sobre las lecciones del genocidio nazi. Y dije que había dos tipos de lecciones que se podían aprender. Una, que hay que estar muy atentos para no permitir que una democracia degenere en un estado racista u opresivo, y que hay que desarrollar y proteger los derechos humanos y democráticos en el país. Esa es una lección. La otra lección es: fuimos débiles, debemos ser fuertes. Nos mataron porque querían tener un estado alemán puro, un estado ario puro. Así que seremos fuertes y crearemos un estado judío puro. Y esa es la lección que los sionistas han aprendido. Así que hay dos lecciones, que son obviamente incompatibles. lessons which are obviously incompatible. They are, and this is the Lo son, the lo learning the son. right lesson is Y always aprender la the lección correcta siempre es lo más difícil de la historia. Solo quiero recordar a todos que pueden encontrar el ensayo de Yaakov en mi Substack, Israel, un peligro para judíos y no judíos por igual, y también este maravilloso libro que recomiendo encarecidamente, El sionismo descifrado en 101 citas. Seguimos trabajando en un proyecto sobre este tema, así que estad atentos, habrá más novedades. Yaakov Repkin, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Yaakov Rapkin, thank you very much for your time today. Gracias por invitarme.